Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a caracterizar a las funciones integrables. Vamos a ver que las funciones integrables, dicho de una manera informal, son aquellas que satisfacen la siguiente condición. Con particiones adecuadas, las sumas superiores y las sumas inferiores se pueden pegar entre sí tanto como queramos. Esa es la caracterización que vamos a ver. Y de esas se desprenden otras dos caracterizaciones en términos de sucesiones de particiones. Entonces, el objetivo básicamente de la clase de hoy es ver estas caracterizaciones. Sí nos van a llevar un rato, yo creo que nos va a llevar toda la clase probar este resultado. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y vamos a enunciarlo formalmente, ¿ok? Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo que dice el teorema? Nuestro objetivo va a ser demostrar el siguiente teorema, la siguiente caracterización. Caracterización de las funciones integrables. ¿Qué es lo que dice la caracterización? Vamos a leer. Vamos a tomarnos una función f, definida en un intervalo, b, hacia los reales, acotada. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, f es integrable en el intervalo cerrado a, b. Inciso B, para cada epsilon mayor que 0, existe P epsilon, una partición del intervalo cerrado a, B, tal que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon, menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon, se hace menor que epsilon. Inciso C, existe una sucesión de particiones del intervalo cerrado a, B, tales que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn se va a 0. O sea, este límite debe de converger a 0. Y por último, inciso D, existe una sucesión de particiones con la propiedad de que el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn. Y en tal caso, en el caso en que se dé esta igualdad, en ese caso, este límite común, o sea, este valor común, el del límite de la suma inferior y el de la suma superior, tiene que ser forzosamente el valor de la integral. Siempre va a pasar eso, siempre. Si tú encuentras una sucesión de particiones con la virtud de que la sucesión de sumas inferiores converge al mismo valor que la sucesión de sumas superiores, entonces ese valor común debe de ser el valor de la integral. ¿Ok? Este es el teorema que tenemos que probar. Es un teorema muy, muy importante, ya que con este vamos a poder demostrar, por ejemplo, que toda función continua es integrable, que toda función monótona es integrable. Y si probamos eso, vamos a tener en nuestro poder un montón de funciones integrables, porque les pregunto a ustedes, ¿qué funciones son continuas? ¿Qué funciones conocemos que sean continuas? Los polinomios, las funciones racionales, las funciones trigonométricas, logaritmo, exponencial, bueno, la exponencial con la que hemos trabajado, las funciones trigonométricas inversas, todas las funciones derivables que conozcamos son continuas. Todas las derivables son continuas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, también las derivables van a ser integrables. O sea, ese teorema nos va a permitir decir que un montón de funciones son integrables. Ajá. Y también vamos a ver que las funciones monótonas son integrables también. ¿Ok? Por ejemplo, la x cuadrada, la x a la n, o solo monótona significa ser creciente o decreciente. Y no necesariamente estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Podría ser una función de esta forma. Sube, se mantiene constante y luego sigue subiendo, y luego aquí tiene una discontinuidad y se mantiene constante y sigue subiendo. Estas funciones son integrables, ajá, pero eso lo vamos a poder probar hasta que veamos esta caracterización, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es probar esta caracterización. Les pregunto, ¿hay dudas sobre el enunciado? Creo que hay una duda, déjenme ver el chat. Me dice Balín, profe, ¿cómo se lee el inciso C? Vamos a leer el inciso C. Vamos a explicar los También tres tenía la casos. misma duda, maestro. ¿Es una sumatoria?
¿Cuál es una sumatoria? ¿Este de aquí? No, lo de al principio del set. ¿Del C? ¿Esto? Esa es una Ah, sucesión de sí, particiones. una sucesión de partición. Ok. O sea, pueden pensarlo como un conjunto formado por una cantidad numerable de particiones. O sea, en una bolsita mete una infinidad numerable de particiones. Una partición P1, una partición P2, una partición P3 y las vas enumerando. O sea, tienes una infinidad numerable de particiones. Ya que las enumeras, por cada partición te puedes construir una suma superior y una suma inferior. Entonces, por cada n, tienes una partición Pn, te construyes su suma superior y su suma inferior correspondiente, haces la diferencia y lo que tiene que pasar es que este límite vale 0. Vamos a leer de nuevo el teorema. Fíjense. Lo que dice este teorema es lo siguiente. Esta función es integrable, ese es el inciso A. Inciso B, para cada número positivo que tú des, por pequeño que sea, siempre existe una partición del intervalo cerrado A, B, tal que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se hace menor que epsilon. Esta desigualdad lo que nos está diciendo es que las funciones integrables son precisamente aquellas cuyas sumas superiores y sumas inferiores se pueden pegar tanto como queramos con particiones adecuadas. Existe una partición que hace que esta diferencia se haga pequeña. Ajá. Eso es lo que dice el inciso B. El inciso C te dice que tú puedes encontrar que las funciones integrables son precisamente aquellas para las cuales existe una sucesión de particiones y como dije hace rato, piénsenlo como un conjunto que tiene por elementos una infinidad numerable de particiones. Tienes una partición P1, una partición P2, P3, P4 y así te sigues. ¿Y qué virtud tiene esa familia de particiones o esa sucesión de particiones? Pues tiene la virtud de que cuando te construyes la suma superior y la suma inferior correspondiente a la partición Pn y tomas la diferencia y tomas el límite, eso te tiene que dar 0. Intuitivamente lo que está diciendo es que las sumas superiores, las áreas que aproximan por arriba las áreas las áreas de los rectángulos que aproximan por arriba al área de la gráfica de f, menos las áreas de los rectángulos que aproximan por debajo al área de la gráfica de f, esa diferencia, cuando n tiene infinito, se hace 0. Eso es lo que dice el inciso C. Y por último, el inciso D te dice que las funciones integrables son precisamente aquellas para las cuales existe una sucesión de particiones del intervalo A, B con la propiedad de que el límite de la sucesión de sumas inferiores coincide con el límite de la sucesión de sumas superiores. Y en tal caso, en caso de que se dé esta igualdad, ese valor común tiene que ser el valor de la integral. ¿Ok? Entonces, esas cuatro afirmaciones, el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D, son equivalentes, son igual de potentes. Entonces, caracterizan al inciso A, a la definición de función integrable. Ajá, ¿sí está bien o hay dudas? ¿Todo bien, seguros, seguros? Bueno, vamos a repetir el inciso C por última vez y ya va. El inciso C lo que dice es que existe una sucesión de particiones del intervalo A, B con la propiedad de que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn se hace igual a 0. O sea, lo que está diciendo es que la suma superior y la suma inferior se puede pegar, como se pueden pegar tanto como queramos con particiones adecuadas, pues nos podemos construir una sucesión de sumas superiores, una sucesión de sumas inferiores, de tal forma que su diferencia tienda a 0 cuando la n tiende a infinito. Eso es lo que nos está diciendo. Podemos pegar a las sumas superiores y las sumas inferiores tanto como queramos, vía una sucesión de sumas superiores y sumas inferiores. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay dudas? No, ¿de qué? Entonces, lo que vamos a probar es esto. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? A implica B, B implica C, C implica D y D implica A, ¿no? Es el camino usual, ¿ok?
Bueno, bajo y vamos a comenzar. Voy recordando qué es lo que se va a probar en cada paso, ¿no? Y la hipótesis que tenemos. Entonces, inciso A, vamos a probar que A implica B. ¿Qué dice el inciso A? Pues vamos a suponer que nuestra función es integrable en el intervalo cerrado A, B, ¿ok? ¿Qué tenemos que demostrar? Que para cualquier épsilon mayor que 0, tomamos una épsilon mayor que 0 fija pero arbitraria, existe una partición P épsilon del intervalo A, B, tal que la suma superior de F respecto a la partición P épsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P épsilon es menor que épsilon. Eso es lo que tenemos que probar. Como es un para todo épsilon, por eso es que empezamos tomando una épsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Y qué tenemos que hacer? Proponer una partición que haga que esta desigualdad sea verdadera. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? Bueno, pues Maestro, vamos. Mande, ahí dice mande. de A a B, o sea, del inciso A al inciso B. Ajá, exactamente. Vamos a probar que el inciso A implica el inciso B. Vale, vale. Va que va. Entonces, ¿qué tenemos? Por hipótesis, ¿qué sabemos? Pues la f es una función integrable del intervalo A, B, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que f sea integrable en el intervalo cerrado A, B? Significa que el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P se mueve en el conjunto de particiones del intervalo A, B, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del intervalo A, B. Para no estar escribiendo todo esto y esto, a ese valor común, esto es un igual, ¿verdad? A ese valor común, para no estar escribiendo supremo e ínfimo, vamos a llamarlo asterisco, ¿va? Para no escribir todo ese numerote, ¿ok? Y entonces estamos en esta situación. Recordemos la clase que dio Cristian el jueves pasado, el viernes pasado, no me acuerdo, cuando definió la integral de Darboux, creo que fue el lunes, ¿verdad? Bueno, ¿qué vio Cristian? Vio que el conjunto de sumas inferiores más o menos se ve de esta forma, ¿no? Es todo lo verde. El conjunto de sumas superiores es todo lo rojo. ¿Esto qué nos dice? Que siempre una suma inferior queda por debajo de cualquier suma superior, ¿verdad? Eso lo probó, ¿ok? Y en medio, o sea, aquí en medio, se queda el valor, este valor común. O sea, el supremo del conjunto de sumas inferiores y el ínfimo del conjunto de sumas superiores, al cual ahorita estamos llamando asterisco. Entonces, aquí en medio se encuentra asterisco, que es el valor de la integral, ¿verdad? Ahora, asterisco es en particular un supremo, ¿verdad? Asterisco es en particular un supremo. ¿Qué pasa cuando al supremo le restamos épsilon unidades? Esto lo voy a hacer mejor aquí abajo. ¿Qué pasa cuando al supremo le restamos épsilon unidades? Aquí tenemos asterisco y le restamos épsilon medios. ¿Qué ocurre cuando le restamos una cantidad positiva? Pues debe de haber un elemento del conjunto al que se le toma el supremo que se mete aquí en medio, ¿verdad? Entonces, aquí estamos seguros que va a haber una suma inferior de f respecto a cierta partición que se va a meter ahí en medio. Y ahora, ¿qué pasa cuando a un ínfimo le sumamos una cantidad positiva? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando al ínfimo le sumamos épsilon medios unidades? O sea, tenemos asterisco más épsilon medios. Cuando al ínfimo le sumas una cantidad positiva, hay un elemento del conjunto que se queda en medio. Que en este caso, ¿qué es un elemento del conjunto? ¿Qué conjunto es este? El de rojo. Es el conjunto de sumas superiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en medio se mete una suma superior. Ajá. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación formalmente. Usar que asterisco es tanto un supremo como un ínfimo, ¿ok? Entonces, vamos a proceder formalmente. Fíjense,
por definición de supremo, ¿qué tenemos? Que existe P1 epsilon, una partición del intervalo cerrado A, B, con la propiedad de que asterisco menos epsilon medios es menor a la suma inferior de F respecto a la partición P1 epsilon. ¿Ok? Eso por definición de supremo, ¿vale? Ahora, como asterisco también es un ínfimo, por definición de ínfimo, sabemos que existe una partición P2 epsilon del intervalo cerrado A, B, con la propiedad de que si al ínfimo le sumamos epsilon medios unidades, aquí se mete esta suma superior, la suma superior de F respecto a la partición P2 epsilon. Alguien pregunta que por qué me tomo epsilon medios. Por conveniencia. Yo quiero al final de esto demostrar esta desigualdad. Yo quiero encontrar una partición P epsilon que haga que esta desigualdad sea verdadera. Entonces, me conviene, para que al final me quede epsilon, me conviene empezar tomando aquí epsilon medios y epsilon medios. Para que al final, haciendo las cuentitas, al final aquí me termine dando esta epsilon. ¿Va? Es un detalle meramente técnico, es para que yo al final llegue a epsilon, ¿ok? Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues como este es un supremo, pues hay una partición P1 epsilon tal que se satisface esta desigualdad. Y como asterisco es un ínfimo, si yo le sumo al asterisco epsilon medios unidades, pues hay una partición P2 epsilon que hace que la suma superior de F respecto a la partición P2 epsilon sea menor a asterisco más epsilon medios. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Ahora, noten lo siguiente. P1 epsilon y P2 epsilon no tienen por qué ser la misma partición. Eso es un hecho. O sea, a lo mejor P1 epsilon es cierta partición que no tiene ninguna relación con la partición P2 epsilon más que la de ser partición únicamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es construirnos una partición que relacione tanto a P1 epsilon como a P2 epsilon. ¿Qué partición se les ocurre? Pues vamos a unir a P1 epsilon y a P2 epsilon. Eso nos va a arrojar una partición, ¿ok? Bajo. Y vamos a definir a P epsilon como P1 epsilon unión P2 epsilon. ¿Qué tenemos? Este es un conjunto finito del intervalo, B. Sí, ¿verdad? Porque P1 epsilon es una partición. P2 epsilon es un conjunto finito del A, B. Por supuesto que sí, es una partición del intervalo A, B. La unión de conjuntos finitos, ¿qué nos da? Un conjunto finito. Este tiene al extremo A y al extremo B. Esa otra partición tiene al extremo A y al extremo B. Entonces, este conjunto tiene al extremo izquierdo y al extremo derecho del intervalo. ¿Ok? Entonces, P epsilon satisface las condiciones para hacer partición. O sea, P epsilon es realmente una partición del intervalo cerrado a, B y además refina tanto a P1 epsilon como P2 epsilon. Y aquí les hago un pequeño recordatorio. ¿Qué pasa cuando tenemos una partición Q que refina a una partición P? ¿Cómo se relaciona la suma inferior de F respecto de P con la suma inferior de F respecto de Q? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeña? Cuando refinas, se hacen sumas inferiores más grandes, ¿verdad? Entonces se tiene esta desigualdad. Eso lo vieron con Cristian, ¿va? ¿Y qué pasa con las sumas superiores? Tú tienes que Q refina P, entonces, ¿cómo se compara la suma superior de F con respecto de Q con la suma superior de F con respecto de P? ¿Cómo se relacionan? Pues se hacen más chiquitas, ¿verdad? Cuando tú refinas, obtienes sumas superiores más pequeñas. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí está bien? Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos nosotros? Una partición que refina tanto a P1 epsilon como P2 epsilon. Entonces podemos hacer el siguiente razonamiento, fíjense. Tenemos que asterisco menos epsilon medios, por lo que se hizo arriba, es menor a la suma inferior de F respecto a la partición P1 epsilon. Ajá. P1 epsilon
es refinada ¿por quién? Por P epsilon. Entonces, ¿cómo se relaciona esta suma inferior con esta otra suma inferior? Pues la suma inferior de F respecto a P1 epsilon es menor o igual a la suma inferior de F con respecto de P epsilon, porque P epsilon refina a P1 epsilon. ¿Sí está bien eso? ¿Hay dudas? Ahora, ¿cómo se relaciona una suma inferior con una suma superior? Pues una suma superior es algo más grande, ¿verdad? Entonces esto es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición P epsilon. ¿Sí está bien? Y por último, ¿cómo se relaciona esta suma superior, la de F con respecto a la partición P epsilon, con la suma superior de F con respecto a la partición P2 epsilon? Pues esta es más pequeña. ¿Por qué? Porque P epsilon refina a P2 epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se tiene esta desigualdad. Y por último, la suma superior de F con respecto a P2 epsilon, sabemos por el argumento que se dio arriba que es menor a asterisco más epsilon medios. ¿Ok? Y entonces tenemos esta cadena de desigualdades de la cual solo nos vamos a quedar con lo siguiente. Nos vamos a quedar con este término, con este otro término, este de aquí y este. Y entonces fíjense lo que marqué de morado. Si nos quedamos únicamente con eso, ¿qué tenemos? Que asterisco menos epsilon medios, que es esto de aquí, es menor estricto a esta suma inferior. Una suma inferior es menor o igual a una suma superior, y esta suma superior es menor a asterisco más epsilon medios. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Pero fíjense que ahí ya tenemos prácticamente lo que queremos. Recuerden que nuestro objetivo era encontrar una partición que tenga la virtud de que la suma superior menos la suma inferior se haga menor que epsilon. Pero ya tenemos prácticamente eso. Solo vamos a ver el dibujito que está en la pantalla, que básicamente es la situación de que tenemos aquí en las desigualdades. Tenemos esta cadena de desigualdades, la de aquí. Gráficamente, ¿cómo se vería? Pues así. Aquí está asterisco menos epsilon medios, aquí está la suma inferior, aquí está la suma superior, y aquí está asterisco más epsilon medios. Justo como indica la desigualdad. Pregunta, ¿qué intervalo es más grande? ¿El que va de la suma inferior a la suma superior o el que va de asterisco menos epsilon medios a asterisco más epsilon medios? ¿Qué intervalo es más grande? Pues el que va de asterisco menos epsilon medios a asterisco más epsilon medios, ¿no? Este intervalo es más grande que este intervalito de aquí. Entonces, ¿cuál tiene mayor longitud? Pues el más grande, ¿verdad? O sea, el más grande es este segmento, este intervalo. ¿Cuánto mide? Pues extremo derecho menos extremo izquierdo. ¿Cuánto vale asterisco más epsilon medios menos asterisco menos epsilon medios? Pues simplemente hay que hacer esta cuentita de aquí abajo. Ajá, ¿eso cuánto vale? Epsilon, ¿sí están de acuerdo? Y ahí está la razón de por qué se tomó epsilon medios. Es por conveniencia, porque al final queremos llegar a epsilon, a que nos dé un valor epsilon. Cuando yo sumo epsilon medios con menos epsilon medios, eso nos va a dar epsilon. Cuando yo sumo asterisco con menos asterisco, esto me da epsilon. Ajá. ¿Y epsilon qué ocurre? Es la longitud de este intervalo, que es más grande que la de este otro intervalito. ¿Cuál es la longitud de ese intervalito? La suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon resulta ser menor que epsilon. Una pregunta, ¿cómo tomamos a epsilon? Fue cualquier número mayor que 0, fijo pero arbitrario. Entonces, ¿y qué probamos? Que para esa epsilon que tomamos, existe una partición, nosotros la propusimos, está aquí arriba, es precisamente esta que voy a marcar. ¿Ah? Y esta partición, ¿qué virtud tiene? Que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Pues ahí está, ya acabamos. Bajo el supuesto
de que la f es integrable, probamos esto, que para toda epsilon existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, los escucho. Ya vi una duda en el chat, voy a checarla. Alguien me pregunta, profe, ¿podría repetir rápido por qué sucede que la suma inferior en una partición que refina a otras son mayores? Ah, sí. O sea, lo que recordé hace rato, déjame ver dónde lo hice aquí. No, aquí. Esta parte. Lo que yo recordé hace rato es que si tú tienes una partición P y una partición Q, donde Q refina a P, siempre va a ocurrir que la suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma inferior de F respecto de Q. Esto es algo que probaron con Cristian. O sea, ahorita ya no expliqué la prueba, no expliqué cómo se prueba eso, simplemente recordé ese resultado. Y que la suma superior de F respecto de Q es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. O sea, básicamente lo que dice, eso que acabo de escribir, es que cuando tú refinas, tus sumas inferiores se hacen más grandes y tus sumas superiores se hacen más pequeñas. Eso es lo que dice este resultado, lo que está marcado de rojo. Ajá. Y eso fue clave para poder obtener esta primer cadena de desigualdades, ¿verdad? ¿Sí está bien quien me preguntó eso o hay dudas? ¿Todo bien, seguros? ¿Los demás bien? ¿Todo va bien? Profe, yo tengo una ¿Sí? duda, perdón. Mande. Es que al final pusimos más epsilon medios menos epsilon medios igual a epsilon, ¿no? Pero Ajá. concluimos que dice entonces la suma superior y lo demás, ¿no? Y dice que es menor a epsilon. Pero si arriba llegamos igual a epsilon y abajo menor que epsilon, esa parte no entiendo. No sé si me explico. A ver. ¿Estás de acuerdo que aquí tenemos un menor estricto? Aquí hay un menor estricto. Aquí hay un menor estricto. Ajá. Entonces realmente aquí sí hay un espacio en el dibujo. Aquí sí estamos dejando un hueco porque tenemos un menor estricto. Aquí también estamos dejando realmente un hueco porque aquí tenemos un menor estricto. ¿Eso en qué repercute? En que la longitud de este intervalo, el que va de la suma inferior a la suma superior, este intervalo tiene menor longitud, menor estricta longitud que la de este intervalo, el que va de asterisco menos epsilon medios a asterisco más epsilon medios. Es un menor estricto. Ahora, ¿qué longitud tiene este intervalo, el chiquito? Suma superior menos suma inferior. ¿Y el grandote? Epsilon. Y por estos menores estrictos, esta desigualdad tiene que ser forzosamente estricta. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien o hay dudas? Todavía, tú dime. Sí, profe, ya mucho más claro, gracias. Ok, va. Vale. ¿Todo bien, seguros? Bueno, entonces ya probamos con esto a implica B. Ya tenemos la primera parte. Toda función integrable satisface lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe una partición P epsilon del intervalo A, B, tal que la suma superior menos la suma inferior respecto a esta partición P epsilon se hace menor que epsilon. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, bajo y ahora pasamos a B implica C. ¿Ahora qué vamos a suponer? Pues ahora vamos a suponer lo que dice el inciso B. ¿Qué es lo que dice? Esto, que para cada epsilon mayor que 0, existe una partición P epsilon del intervalo A, B con la propiedad de que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon se hace menor que epsilon. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que existe, eso es lo que dice el inciso C. Nosotros tenemos que demostrar el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Que existe Pn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de particiones del intervalo cerrado A, B, con la propiedad de que el límite, cuando n tiene infinito, de la suma superior de f respecto a la partición Pn, menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn, es igual a 0. O sea, de alguna manera, nos tenemos que construir una cantidad infinita numerable de particiones
con la propiedad de que este límite, el límite de las diferencias de las sumas superiores menos las sumas inferiores, converja a 0. ¿Cuál va a ser mi hipótesis? Esta. ¿Qué quiero demostrar? Esto de aquí. Sí está bien, sí se entiende lo que tenemos que hacer. Quien me pidió que le subiera, ¿con eso que subí es suficiente? ¿O querías que le subiera un poco más? ¿Ahí? Ok, perfecto. Va. Entonces, vamos a proceder. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ir construyendo la sucesión de particiones paso a pasito. Ya hemos hecho este tipo de construcciones, o al menos con los de cálculo 1 estoy seguro que hemos hecho ya este tipo de construcciones en varias ocasiones. Cuando se estudiaron los puntos de acumulación, cuando se vio el tema de sucesiones convergentes y conjuntos densos, hicimos construcciones de este tipo. Fíjense lo que vamos a hacer. Bajo tantito. ¿Qué pasa si tomamos epsilon igual a 1? Acuérdense que por hipótesis para toda epsilon mayor que 0, para cualquier número positivo hay una partición que hace que esta desigualdad sea verdadera, ¿ok? Entonces, en particular, si yo me tomo epsilon igual a 1, entonces, por la hipótesis, yo sé que existe una partición P1 del intervalo A, B, tal que la suma superior menos la suma inferior respecto de P1 se hace menor que ¿qué? Que 1, ¿estamos de acuerdo? Y después, puedo tomarme, ¿yo qué quiero construir? Una sucesión convergente, ¿no? La sucesión de diferencias de suma superior con suma inferior. Como que intuitivamente, ¿qué queremos? Apachurrar la suma superior con la suma inferior. ¿Qué epsilon creen que sea conveniente tomar ahora? Pues una más pequeña que 1. Por ejemplo, un medio. Si tomamos epsilon igual a un medio, ¿qué podemos asegurar? Por la hipótesis, porque estamos suponiendo el inciso B, podemos asegurar que existe una partición P2 del intervalo A, B con la propiedad de que la suma superior de F respecto a la partición P2 menos la suma inferior de F respecto a la partición P2 se hace menor que un medio. ¿Y qué creen que siga? Pues tomar epsilon igual ahora a un tercio. Y por hipótesis, existe una partición P3 del intervalo A, B, tal que la suma superior menos la suma inferior respecto de la partición P3 se hace menor a un tercio. Continuamos con este proceso. Tomamos epsilon igual a un cuarto, epsilon igual a un quinto, un sexto, y vamos a ir construyendo particiones P4, P5, P6, etcétera, y vamos a ver el caso general. Cuando tomemos epsilon igual a 1 entre n, por la hipótesis, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe Pn, una partición del intervalo A, B, con la propiedad de que la suma superior menos la suma inferior respecto de Pn se hace menor a 1 entre n, ¿verdad? Y podemos continuar con este proceso. Pero este proceso, ¿qué nos garantiza? ¿Qué es lo que estamos construyendo en el fondo? Pues una sucesión de particiones, ¿no? A este natural 1 le asigno esta partición. Y al natural 2 le asigno esta partición. Y al natural 3 le asigno esta otra partición. Al natural n le asigno esta otra partición y así continúo. O sea, lo que estoy construyendo es una sucesión de particiones. ¿Con qué virtud? Con la virtud, bajo. Continuando con este proceso, ¿qué es lo que obtenemos? Pues una sucesión de particiones del A, B, tal que para cada n los naturales, ¿qué va a pasar? Esta suma superior menos esta suma inferior se hace menor que 1 entre n, que es justo lo que aparece aquí abajo. La suma superior menos la suma inferior respecto de Pn se hace menor a 1 entre n. Y aquí puse otra desigualdad adicional, pero es que esta siempre se va a cumplir. Esta diferencia, si no están seguros me dicen, esta diferencia, ¿están de acuerdo que es mayor o igual que 0 siempre? Sí, ¿no? Porque una suma inferior siempre es menor o igual a una suma superior. Eso siempre pasa. Y entonces si hago la diferencia de una suma superior con una suma inferior, esto nos va a dar un número mayor o igual que 0, siempre. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Entonces, ¿qué hicimos? Con la hipótesis que era esto, que para toda epsilon existe una partición P epsilon, tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon,
construimos una sucesión de particiones de la, b con la propiedad de que para cada n natural, 0 es menor o igual a la suma superior de f menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn, y esta diferencia es menor a 1 entre n. Y ahora aquí simplemente hay que notar esto. La sucesión constante 0, ¿a dónde converge? A 0. La sucesión 1 entre n, ¿a dónde converge? A 0. Entonces, fíjense, esta sucesión que queda en medio está ensanguichada por estas dos sucesiones que convergen a este valor común. ¿Qué nos garantiza el teorema del sándwich para sucesiones? Por el teorema del sándwich para sucesiones, podemos asegurar que la sucesión del medio también converge y converge al valor común, que es 0. O sea, el teorema del sándwich nos garantiza que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn, eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Y luego qué? No, pues ahí acabó la prueba de B implica C, porque construimos una sucesión de particiones del intervalo A, B con la propiedad de que el límite, cuando n tiene infinito, de la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn, converge a 0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Los escucho. ¿Todo está bien? ¿O hay duditas? ¿No? Va. Entonces, suponiendo que para cada epsilon mayor que 0 existe una partición P epsilon del intervalo B, tal que la suma superior menos la suma inferior respecto de P epsilon se hace menor que epsilon, suponiendo eso, construimos una sucesión de particiones del A, B, tal que este límite se va a 0. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Va. Es trivial. Déjame ver. Alguien me preguntó que por qué empezamos por epsilon menor que 1. Ah, bueno, o sea, como que esto de las epsilon, como que la idea aquí es tomar cada vez epsilons más pequeñas. O sea, yo me tomé epsilon 1, después epsilon 1 medio, después epsilon 1 tercio, epsilon 1 entre n. Pude haber tomado, por ejemplo, empezar con epsilon igual a 2, y después epsilon igual a 1 medio, epsilon igual a 1 tercio, epsilon igual a 1 entre n. O sea, aquí lo importante es cada vez ir tomando epsilon más y más pequeñas. Tan pequeñas que se vayan pegando a 0. O sea, el argumento general sería esto. O sea, si quisiéramos como hacerlo en su forma más general, que no hace falta, porque con esto bastó para demostrar lo que queríamos, sería aquí tomarnos, déjenme borrar esto por un momento, tomarnos aquí una sucesión Z1, Z2, Z3, Zn, y aquí entonces nos termina quedando, borro esto y ahorita lo regreso toda la normalidad. Z1, Z2, Z3, Zn, donde los Zn, ¿qué virtud tienen? Tienen la virtud de converger a 0 y ser mayores que 0. O sea, tú piensa en cualquier sucesión positiva que converja a 0. Piensa en cualquier sucesión positiva que converja a 0. La que sea, por ejemplo, la 1 entre n. Por ejemplo, la 1 entre 2 a la n. Por ejemplo, la 1 entre 3 a la n, etc. Esas sucesiones convergen a 0, ¿ok? Entonces, tómate una sucesión de esas. Fíjate lo que terminarías llegando. Si cambiamos el 1 entre n por el Zn y que cumpla esta propiedad, pues podemos de todas formas concluir, ¿no? Porque aquí tendríamos que esta Zn converge a 0 y ya podemos aplicar el teorema del sándwich. Esta diferencia queda ensanguichada por 0 y la sucesión Zn, podemos aplicar teorema del sándwich y concluir. O sea, no era tan importante realmente que nos tomamos primero epsilon igual a 1, después epsilon igual a 1 medio. No, lo importante es ir tomando epsilons cada vez más y más pequeñas, porque nosotros queremos que esta diferencia se haga cada vez más y más chica. Queremos una sucesión de particiones que haga que esta diferencia converja a 0. Entonces, bueno, por comodidad yo me tomé aquí la 1 entre n.
Ajá. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y ya regresó toda la normalidad. ¿Sí me entiendes? ¿Quién me preguntó eso? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Va, ok, bajo. Entonces bajo. Y pasamos a C implica D. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que existe P. Sí. Vamos a suponer que existe Pn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de particiones del intervalo cerrado A, B, con la propiedad de que el límite, cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn, es igual al límite cuando n tiene infinito. Perdón. Yo me confundí ahí. Voy a repetir todo. Vamos a suponer, ¿qué tenemos que probar? C implica D, ¿no? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Pues lo que dice el inciso C. O sea, vamos a suponer que existe una sucesión de particiones del intervalo A, B con la propiedad de que el límite, cuando n tiene infinito, de la suma superior de f respecto a Pn menos la suma inferior de f respecto a Pn, converge a 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una sucesión de particiones del A, B, tal que esta sucesión, la de las sumas superiores, converge, la de las sumas inferiores también converge y convergen al mismo valor. ¿Ok? Eso es ahora lo que hay que demostrar. Suponiendo esto, vamos a demostrar esto de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar la prueba. Por hipótesis, ¿qué podemos asegurar? Pues que podemos tomarnos una Pn con n igual a 1 infinito, una sucesión de particiones del A, B, tal que este límite se va a 0. Sabemos que esa sucesión de particiones existe por hipótesis. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Fíjate, vamos a hacer la siguiente cadena de desigualdades. Tomemos al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición P, donde P corre en el conjunto de particiones del A, B. Pregunta, ¿cómo se compara una suma superior con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores? Pues el ínfimo, otra vez como lo que explicaba la clase pasada, el ínfimo es una cota inferior. Entonces queda por debajo de todos los términos de este conjunto. En particular, queda por debajo de esta suma superior. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Y entonces tenemos este menor o igual. Ahora, en esta igualdad, sumemos un 0. Ya, sumé un 0, no pasa nada. Se sigue dando la igualdad, ¿verdad? Ahora, ese 0 lo podemos escribir de muchas formas. Por ejemplo, 0 yo lo puedo escribir como menos la suma inferior de f respecto de Pn más la suma inferior de f respecto de Pn. Esto es un 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ese es un cerito. Ajá. Pues vamos a sumar ese 0. Y nos queda la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn más la suma inferior de f respecto a la partición Pn. ¿Sí está bien? Este es el 0. Aquí está la suma inferior con signo menos y aquí está con signo más. Esto es un 0, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Les pregunto, ¿cómo se compara esta suma inferior con el ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del intervalo A, B? Pues este ínfimo es más grande que esta suma inferior. Igual en este paso vale la pena agregar algo más, así que déjenme agregar un pasito adicional. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar este paso. Aquí ponemos esto. Aquí ponemos este menor o igual. Y aquí agregamos la suma superior de f respecto de la partición. A ver, aquí hay un detalle. No. Ah, perdón, no hay que agregar este paso. No, perdón. Esto no. Así se queda. Ahí está. No, sí, vamos a agregar un pasito. A ver, espérenme.
La suma inferior de F respecto a la partición Pn, ¿cómo se compara? Les pregunto, ¿cómo se compara con respecto al supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto de P, tal que P corre en el conjunto de particiones del A, B? ¿Cómo se relaciona este número con este otro número? Pues el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del A, B, pues es mayor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición Pn, ¿verdad? Este es un supremo, es una cota superior, entonces queda por encima de esta suma inferior, ¿sí? ¿Sí está bien? Y otra cosita más, ¿cómo se compara el supremo del conjunto de sumas inferiores con el ínfimo del conjunto de sumas superiores? Pues vía este menor o igual, ¿sí se acuerdan? Solo vieron con Cristian, ese menor o igual. Entonces, todo este término, todo este número, es menor o igual a todo este número. ¿Por qué? Porque lo que está en paréntesis rojo es igual, ahí no le cambiamos nada, y el supremo ínfimo se relaciona vía este menor o igual. Creo que alguien dejó prendido su micrófono, si lo puede apagar, por favor. Ahí está, muchas gracias. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta cadena de desigualdades. Ah, bueno, antes de seguir, alguien me preguntó que por qué no se puede usar operatividad de límites. ¿A qué te refieres con eso? Ah, bueno, creo que ya sé. O sea, te refieres a que a partir de este límite, bueno, tú me dices si es esto, que a partir de este límite yo concluya que este y este son iguales. ¿A eso te refieres? Ok. La respuesta es que no podemos ocuparlo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes dos sucesiones, de tal forma, vamos a poner que tenemos una sucesión XN y tenemos una sucesión YN, tal es que su diferencia converge a cero, eso no implica que este límite exista. Y tampoco implica que este límite exista. Eso no implica que este límite exista y que este límite exista. Ajá. El ejemplo, tómate a XN como la sucesión N. Tómate a YN como la sucesión N más 1 entre N. Ajá. XN menos YN. Ajá. O no, simplemente tomemos las dos iguales. XN igual a YN. ¿A dónde converge XN menos YN? Pues es la sucesión constante cero, ¿verdad? Pero ¿existe límite cuando n tiene infinito de la sucesión n? No existe. Ajá, que es la xn. ¿Existe límite de la sucesión yn? Tampoco, porque es la sucesión n también. Entonces, de principio yo no puedo concluir de que si este límite de diferencias converge a cero, entonces el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn exista, que exista el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn y que estos dos límites sean iguales. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿Sí me entendieron todos esto? De por qué no podemos con operatividad concluir que la sucesión de sumas superiores converge y la sucesión de sumas inferiores converge? ¿Sí? Va. Bueno, es un detalle, o sea, lo que dijo el compañero es algo en lo que usualmente uno se confunde, ¿eh? O sea, es un error común. Pero y sí estuvo bien, o sea, estuvo buena la observación que hizo el compañero, ¿vale? Bueno, bajo. Y entonces, con esto que hicimos aquí, ¿qué obtuvimos? Vamos a fijarnos en lo que está marcado de azul, lo que está marcado de morado y lo que está marcado de verde. ¿Qué obtenemos? De esta cadena de desigualdades nos quedamos con lo de azul, lo de morado y lo de verde y terminamos teniendo esto. Para cada n natural se tienen las siguientes desigualdades, fíjate. El ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores es menor o igual a la suma superior de f respecto de Pn y eso es menor o igual a la suma superior de f respecto de Pn menos la suma inferior de f respecto de Pn más el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. A lo que está azul vamos a llamarle XN,
A lo que está de morado vamos a llamarle la sucesión YN y a lo que está de verde vamos a llamarle la sucesión ZN. Les pregunto, ¿a dónde converge la sucesión XN? Es una sucesión constante, ¿verdad? Este ínfimo no depende de la n. Ese ínfimo es un número real. Ajá. Entonces, esta sucesión es la sucesión constante igual a este ínfimo. ¿A dónde converge una sucesión constante? A la constante, que es este ínfimo. El ínfimo del conjunto de sumas superiores. Ahora, ¿qué pasa con la sucesión ZN? Pues la sucesión ZN es justamente lo que está en paréntesis rojo más este ínfimo del conjunto de sumas superiores. Cuando yo hago toma de límite, voy a usar la hipótesis. Hasta aquí, hasta este momento, es cuando se va a ocupar la hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que esta sucesión de particiones tiene la virtud de que este límite converge a 0. Ajá, este límite converge a 0. Entonces, ¿qué pasa con este límite? Pues es justo la hipótesis. ¿Este límite a dónde se va? A 0. Nos queda este pedazo. Esto es constante. Entonces, esto de aquí converge a 0. Y esto es constante, entonces converge a la constante, que es este ínfimo. Ajá. ¿A dónde termina convergiendo todo este límite? Pues a la constante. A 0 más el límite de la constante, que termina siendo la constante. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Fíjense, tenemos 3 sucesiones en este orden, xn menor o igual a yn menor o igual a zn, la sucesión de la izquierda y la sucesión de la derecha, o sea, la xn y la zn, convergen al mismo valor, al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿A qué suena? Pues a que estamos en las hipótesis del teorema del sándwich. Tenemos 3 sucesiones, xn, yn, zn, con xn menor o igual a yn. Las sucesiones de los extremos convergen, o sea, la xn converge, la zn convergen y convergen al mismo valor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Aplicando el teorema del sándwich para sucesiones, se concluye que la sucesión de en medio converge y converge al valor común. O sea, el límite cuadrático infinito de yn converge al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Pero una pregunta, ¿quién era la sucesión yn? Era la sucesión de sumas superiores de f respecto a la partición Pn. Entonces, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a Pn es igual al ínfimo del conjunto de suma superior de f respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del A, B. ¿Sí se entiende? Sí está bien. Y ya con este argumento, ya demostramos que este límite realmente existe y que vale el ínfimo. ¿Ok? ¿Qué nos falta por ver? ¿Qué nos falta por ver? Nos falta ver que el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn también converge y converge a ese mismo ínfimo. Eso es lo que nos falta por probar, pero eso sí lo vamos a hacer con operatividad, porque fíjense, estamos en esta situación. Estamos en la situación de que el límite cuando n tiene infinito de xn menos yn converge a 0. Y ahora ya sabemos con lo que hicimos que esta sucesión converge a un cierto valor L. Ya con esos datos, si ya tenemos este dato y este otro dato, con operatividad de límites vamos a poder concluir que esta otra sucesión converge al mismo valor L que la sucesión XN. Básicamente, esta es la situación en la que nos encontramos, ¿ok? Fíjense, vamos a ver cómo concluir. Bajo y vamos a anotar lo siguiente. El límite, esto ya va a ser con pura operatividad. Ya por los datos que tenemos, ya podemos ocupar operatividad. Fíjense, el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn, podemos verlo de la siguiente manera. Como el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn menos la suma superior de f respecto de Pn más la suma superior de f respecto de Pn. Aquí, ¿qué se hizo?
se sumó un 0. Este es un 0, estamos de acuerdo. Y esta es la suma inferior de f respecto de Pn, la cual tenemos del lado izquierdo. Entonces aquí sumamos un 0, ¿ok? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a factorizar un menos en lo que está en paréntesis rojo. Factorizamos un menos y ¿qué nos queda? El límite cuando n tiene infinito de menos la suma superior de f respecto de Pn menos la suma inferior de f respecto de Pn más la suma superior de f respecto de Pn, ¿verdad? Este límite ¿a dónde converge? El que estoy marcando en un círculo. ¿A dónde converge? A 0. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hipótesis. Estamos suponiendo que esta diferencia converge a 0. Era nuestra hipótesis, ¿verdad? Con este signo menos, ¿afectará la convergencia a 0? No, ¿verdad? Si converge esta sucesión a 0, con este signo menos, sigue todo esto convergiendo a 0. Entonces, esto converge a 0. ¿Y esto a dónde converge? Pues al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn. Ajá, pero entonces todo esto ¿a qué es igual? Al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn. Y fíjense lo que acabamos de obtener. Empezamos con el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn y terminamos llegando al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn. O sea, estos dos límites son iguales. Y eso es lo que queríamos demostrar, que había una sucesión de particiones de la, b, tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn. Si está bien o hay dudas. Vi ahorita algo en el chat, déjenme lo checo. Alguien me dice, profe, ¿le puedes subir de nuevo a Porfis a la parte del límite de XN? Límite de XN. Ah, claro que sí, aquí. Ahí está. ¿Ahí está bien? Ok. Entonces, Mande. Sí, lo que dice mi compañero, ¿puedes subirle más? Ah, ¿hasta dónde? Hasta más arriba de los límites, cuando va a empezar los límites, las sumas, esas, las que están subrayadas. Ok. Ahí está. ¿Ya le puedo Maestro, bajar? Sí, por Mande, ¿qué favor. pasa? después de que le baje a este, ¿puede bajarla lo del teorema del sándwich? Ah, claro que sí. Ahí está abajo. Ah, ahí está. Entonces, ahí está bien. Sí. Va. Sí está bien, hay dudas. Profe, yo tengo una pequeña duda, perdón. Ajá, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué dijimos que el límite de las sumas inferiores era igual al límite de las sumas inferiores f, Pn? O sea, la primera igualdad. La primera, esta igualdad de aquí, ¿no? Esto. Ay, no veo. Ah, sí, justo esa, sí. Porque sumamos un 0, realmente aquí, mira. Este es un 0. Si te das cuenta es el número más su inverso. Entonces aquí esto lo podríamos eliminar porque es un 0. Solo que nos conviene escribir ese 0 de esa forma. ¿Y qué es lo que tenemos? Suma inferior de f respecto de Pn, suma inferior de f respecto de Pn, más un cerito. Es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí, ya, sí, gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? Déjenme ver el chat. Alguien me dice, entonces sí me dice. Entonces lo último se pudo hacer porque ya teníamos el límite de las sumas superiores. Exactamente. Lo que sí se vale, fíjense, ¿qué sí se vale? Si tú tienes algo de este estilo, el límite cuando n tiene infinito de xn menos yn igual a 0. Y tú ya sabes que alguno de los dos límites existe, ya sea el de xn o el de yn, vamos a ponerle aquí el de xn. Si esto tú ya lo sabes, entonces sí puedes concluir que la otra sucesión, vamos a suponer que la xn converge a n.
Con operatividad de límites puedes concluir que la otra sucesión converge a L. Eso sí se puede. Teniendo estos dos datos, lo del punto 1 y el punto 2, sí se puede concluir que la otra sucesión también converge a L. Pero si tu único dato es que la diferencia de estas dos sucesiones vale 0, entonces de ahí no puedes concluir ni siquiera que existan estos límites. Y mucho menos, pues si no existen, pues ni siquiera puedes decir si son iguales o no. Ni siquiera tiene sentido la pregunta. Ajá, y el ejemplo que les di fue que tomemos a xn como n más 1 entre n y yn igual a n. Tomamos la diferencia, eso nos genera la 1 entre n, la cual efectivamente converge a 0, pero esta sucesión y esta sucesión no convergen a un real, estamos de acuerdo. Y ya. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿qué probamos? Suponiendo que existe una sucesión de particiones, tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior menos la suma inferior convergen a 0, probamos que existe una sucesión de particiones, tal que el límite de la suma superior de f respecto de Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn. ¿Ok? Probamos C implica D. Y ahora vamos a cerrar la cadena de implicaciones. Vamos a probar ahora D implica A. Pero eso vamos a hacerlo después del receso. ¿Ok? Son las 12:15. Vamos a regresar a las 12:25. ¿Ok? Regresamos a las 12:25 y probamos D implica A. Y si alcanza el tiempo, vemos el ejemplo de la X cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces voy a pausar esto. Y ahorita, pues continuamos. Nos quedamos en D implica A, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que existe Pn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de particiones del intervalo cerrado A, B, tales que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn. ¿Y qué tenemos que demostrar? Bajo este supuesto, tenemos que demostrar que la f es una función integrable en el intervalo a, b. Pregunta, ¿qué significa demostrar que una función es integrable? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores de todas las partes, bueno, el conjunto de inferiores de f respecto a cualquier partición es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a probar. Vamos a probar que estos dos números son realmente iguales, ¿ok? Bueno, pues empecemos, ¿no? Vamos a proceder. ¿Qué sabemos por hipótesis? Que existe una sucesión de particiones que hace que estos límites sean iguales. Bueno, pues vamos a tomarnos Pn con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de particiones que satisfaga esta igualdad. O sea, el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Aquí voy a hacer algo que hice en el ejemplo de la x. Cuando vimos la función x, hicimos el siguiente razonamiento. Y de hecho, en su momento, cuando vimos el ejercicio de la función x en un intervalo 0,1, les dije, este argumento se va a generalizar después. Y es precisamente esto que voy a hacer aquí. Fíjense. Notemos que para cada n natural se tiene lo siguiente. Fíjate. Esta suma inferior, ¿cómo se compara con el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores? Pues el supremo es una cota superior. Entonces, esta suma inferior, para cada n natural, queda por debajo o es igual al supremo. El supremo del conjunto de todas las sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y este ínfimo
es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición Pn. ¿Por qué? Porque este ínfimo es una cota inferior y entonces queda por debajo de cualquier suma superior. En particular, queda por debajo de esta suma superior para cada n natural, ¿verdad? Y entonces tenemos esta cadena de desigualdades que vamos a ocupar de la siguiente manera. Fíjense, yo a este término le llamé xn, a este yn, y a este yn' y a este de aquí zn, ¿ok? Fíjate que tanto yn como yn' son sucesiones constantes. Constante y constante, porque estamos de acuerdo que este supremo no depende de la n en realidad. O sea, en cualquier tiempo n, este supremo siempre va a ser el mismo. Y en cualquier tiempo n, este ínfimo siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, esta sería una sucesión constante, la sucesión constante este supremo. Y esta sería la sucesión constante este ínfimo. ¿Ok? Eso es importante por el argumento que voy a dar a continuación. Fíjense, ahí va. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el teorema del sándwich 2 veces, de la siguiente forma. Fíjate, notemos lo siguiente, para cada n natural, ¿cómo se compara xn, zn y yn? ¿Cómo se comparan esas tres sucesiones? Pues xn es menor o igual a yn, menor o igual a zn, ¿no? Simplemente hay que ver esta desigualdad y esta desigualdad acá. Ajá, todo esto. Y esto de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se comparan xn, yn' y zn? Pues vía estas desigualdades. Xn es menor o igual a yn' y es menor o igual a zn, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿a dónde converge la sucesión xn? La sucesión xn es la sucesión de sumas inferiores, ¿verdad? ¿Y a dónde converge? Por hipótesis, converge al mismo valor que la sucesión de sumas superiores, pero esa es precisamente la sucesión Zn. O sea, nosotros tenemos por hipótesis que estas dos sucesiones convergen al mismo valor. ¿Sí lo ven eso? ¿Sí está bien? Es consecuencia de la hipótesis. Es la hipótesis, de hecho. Estamos suponiendo que estos dos límites son iguales. A este le estoy llamando Zn y a este de acá le estoy llamando Xn. Ajá. Entonces, por nuestra hipótesis, estos dos límites son iguales. Perfecto. Podemos aplicar 2 veces el teorema del sándwich porque tenemos, que serían 2 ternas de sucesiones, o sea, tenemos la sucesión xn, yn y zn. Esa es nuestra primer terna de sucesiones que satisfacen estas desigualdades y las sucesiones que quedan en los extremos, o sea, la xn y zn convergen al mismo valor. Y nuestra otra terna de sucesiones, ¿cuál es? xn, yn' y zn. Se relacionan vía estas desigualdades y las sucesiones de los extremos convergen al mismo valor. Ok, estamos en las hipótesis del teorema del sándwich. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos el teorema del sándwich 2 veces y tenemos que el límite, cuando n tiene infinito y la suma inferior de f respecto a la partición Pn, es igual al límite cuando n tiene infinito de yn, y esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn. Recuerda que xn, ¿quién era? La suma inferior de f respecto de Pn. ¿Quién es Zn? La suma superior de f respecto de Pn. Entonces la yn queda ensanguichada por estos dos límites, ¿sí? Pero son precisamente estos de aquí abajo. Y como estamos aplicando 2 veces el teorema del sándwich, lo aplicamos con
con yn y también con yn'. Entonces tenemos esta igualdad. El límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de yn', y esto es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo se aplicó el teorema del sándwich? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, ahora, les dije al principio, tanto la sucesión yn como la yn' son sucesiones constantes. ¿Cuál es la constante? Tanto este supremo como este ínfimo. ¿Sí o no? ¿A dónde converge una sucesión constante? A la constante. ¿A dónde converge la sucesión yn? A la constante. ¿A dónde converge la sucesión yn'? A la constante. Ajá. Entonces, este valor es este supremo. Este valor aparece aquí arriba. Pues podemos sustituirlo, ¿no? Y en vez de poner el límite cuando n tiene infinito de yn, ponemos el supremo, que es justo lo que aparece aquí abajo. O sea, en vez de poner este límite, pues ponemos el valor de ese límite, ¿no? Que es este supremo. Y lo mismo con la yn'. El límite de la yn' aparece aquí en medio. Pero ¿sabes qué es el límite? ¿Quién es? Es este ínfimo. Entonces, en lugar de poner el límite yn', yo puedo poner el ínfimo. Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Que el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn es igual al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn, y el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores, y es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn. Una pregunta, ¿una sucesión, si converge, a cuántos valores puede converger? Solo a uno, ¿no? Se prueba que si una sucesión converge, su límite es único. Y aquí fíjense que esta sucesión converge tanto a este supremo como a este ínfimo. Ajá. ¿Eso qué nos dice? Eso nos está diciendo que como el límite es único, ¿qué tiene que pasar con este supremo? ¿Y qué tiene que pasar con este ínfimo? Deben de ser iguales, exactamente, como acaba de decir nuestro compañero. Entonces, como el límite es único, se sigue que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición p, con p corriendo en el conjunto de todas las particiones de la a, b, es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Okay? Coincidieron estos dos valores. ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues por definición, eso significa que la f es integrable en el intervalo a, b. Pero entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Estos dos valores son iguales. Y el valor común, ese valor común, ¿cómo se le conoce? Como la integral, ¿verdad? Así lo definimos. Entonces, la integral se obtuvo ¿de qué? Del límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn, y del límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn. O sea, la integral se puede obtener vía estos límites. ¿Sí? Y ahí se acaba la demostración de las caracterizaciones de las funciones integrables. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Los escucho. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Demasiado largo, maestro. Sí, es una prueba muy, muy, muy larga, de hecho. Porque lo que pasa es que son varios incisos. La integral es igual a un límite, exactamente, eso es lo que está diciendo básicamente. Que la integral de a en b de f se puede obtener como un límite de cierta sucesión de sumas superiores y de cierta sucesión de sumas inferiores. Eso es lo que está diciendo. Ok, haciendo un resumen, subo, vamos a ver el enunciado. Ya nada más para concluir, ¿no? Y recordar todo lo que se probó. O sea, se probó que una función es integrable en el a, b, eso es equivalente a que pase lo del inciso b. Que para todo número positivo hay una partición que hace que la suma superior menos la suma inferior se haga chiquita, se haga menor que epsilon.
Y eso a su vez es equivalente a que exista una sucesión de particiones del intervalo A, coma B, tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior menos la suma inferior respecto de Pn converja a 0. Que en el fondo, este límite y esta afirmación como que están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, pues por algo probamos B implica C, ¿no? Porque aquí te está diciendo que puedes hacer muy chiquitas las sumas superiores, la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores, tomando una partición P epsilon adecuada. Y aquí, ¿qué estás diciendo? Pues que la diferencia, mediante un proceso límite, la diferencia de la suma superior con la suma inferior, se puede hacer tan pequeña como tú quieras. O sea, su límite vale 0. Entonces, en el fondo dicen lo mismo. Y el inciso D nos dice que debe haber una sucesión de particiones, si existe, que debe haber una sucesión de particiones, tal que el límite de la suma inferior converja al límite de la suma superior. Y que ese valor común tiene que ser forzosamente el valor de la integral. Esto último que estoy marcando aquí en un círculo, es lo que vimos hasta el final. Es lo último que llegamos a ver. Lo último que se vio en esta prueba. Esta parte de aquí, ¿no? Cuando concluimos que estos dos, este supremo y este ínfimo son iguales, pues ese es el valor de la integral, ¿verdad? Y entonces este límite coincide con el valor de la integral y este otro límite también coincide con el valor de la integral, pero esos límites ¿qué son? El límite de la suma inferior y el límite de la suma superior, ¿sí? Va. El CAD estuvo potente. Sí, el de CAD está pesadito porque hay muchas desigualdades muy truculentas. Eso es lo que pasa con C implica D, que son justamente estas desigualdades de aquí. O sea, es meramente trucos algebraicos, ¿no? Es lo que se hizo realmente. Las otras fueron un poquito más intuitivas, esta no tanto. Y bueno, pues ya acabamos la prueba. Y estas caracterizaciones van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque con estas caracterizaciones podemos hacer ejemplos prácticos, o sea, dar una función y usar alguna de esas caracterizaciones para demostrar que la función es o no es integrable. Y también nos van a ser útiles estas caracterizaciones porque con ellas vamos a poder demostrar, por ejemplo, que, ¿dónde están? Aquí. Que toda función continua en un intervalo cerrado es una función integrable del intervalo A, B. Y también vamos a poder demostrar con esto que toda función monótona es integrable en el intervalo A, B. Entonces, estas caracterizaciones que vimos de las funciones integrables nos van a servir para probar que cualquier continua es integrable y cualquier monótona es integrable. ¿Vale? Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. De hecho, todavía no están completadas las pruebas. Aquí tengo que agregar cositas todavía. Lo que vamos a hacer en estos 20 minutos es hacer el ejemplo de la x cuadrada. ¿Ok? Nos quedaban 20 minutos, vamos a aprovecharlos. Vamos a ver el ejemplo de la x cuadrada y ya con Cristian van a ver el ejemplo de la x a la n, van a ver el caso general y ahí van a ver que van a tomarse una sucesión de particiones, ahora no homogéneas, como le hemos estado haciendo en los ejemplos. Van a tomar una sucesión de particiones especial. Ya en su momento Cristian les va a decir cuál es. Y van a ver el ejemplo de la función que es discontinua en una cantidad numerable de puntos y aún así es integrable. ¿Va? Entonces pasamos al ejemplo que teníamos pendiente, que era este. ¿Qué tenemos? Pues una función f, sea f, que va del 0 a 1 a los reales. ¿Qué es lo que hace? Que a cada punto x lo manda a x cuadrada. Vamos a demostrar que la f es integrable en el 0 a 1 y que la integral de 0 a 1 de f es igual a 1/3. ¿Ok? Demostración. ¿Qué queremos? ¿Un tercio qué representa geométricamente? 1/3 es el área que hay entre la gráfica de la x cuadrada y el eje x. ¿Ok? Es esta área que queda aquí en medio. Queremos ver que esta área es precisamente el valor 1/3. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos dice la definición de integrabilidad? Que para que una función sea integrable, este supremo, el supremo del conjunto de sumas inferiores, debe de coincidir con el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Entonces tenemos que probar que estos dos números son iguales. Para ello, vamos a trabajar con las particiones homogéneas de orden n del intervalo
0,1. ¿Va? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cada n natural, definimos a Pn como la partición que tiene por elementos a 0, a 1 entre n, a 2 entre n, puntos suspensivos, n menos 1 entre n, 1. ¿Quién es esta partición? Pues es la partición homogénea de orden n del intervalo 0,1. ¿Ok? Entonces estamos considerando esa partición. Por cada natural, estamos considerando la partición homogénea de orden n, ¿verdad? Y como les expliqué en la sesión pasada, si n es igual a 1, ¿de qué partición estamos hablando? De la partición que tiene como elementos a 0 y 1. Si n es igual a 2, ¿de qué partición estamos hablando? De la partición que tiene como elementos a 0, 1 medio y a 1, que es esta de aquí. Tiene este puntito, a este y a este de acá. Si n es igual a 3, ¿de qué partición estamos hablando? De la partición que tiene por elementos a 0, 1 tercio, 2 tercios y 1, que está constituida por estos 4 puntitos, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con todas esas particiones, ¿sí? Y por cada partición tenemos un conjunto de MK minúsculas y MK mayúsculas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle una N aquí a MK minúscula y MK mayúscula para saber respecto a qué partición se están construyendo estos MK minúscula y estos MK mayúsculas, ¿ok? Entonces vamos a hacer la cuenta, fíjense. Para cada N natural y para cada K igual a 1 hasta N, tenemos lo siguiente. Calculemos MKN minúscula F. Por definición, ¿quién es este número? Es el ínfimo del conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo k menos 1 entre n, k entre n. ¿Cómo es f? F es continua, ¿verdad? En el intervalo cerrado 0,1. Aquí está la continuidad. F es continua en el intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Entonces, por teorema fuerte de continuidad, este ínfimo se transforma en un mínimo. Es el mínimo del conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo cerrado, k menos 1 entre n, k entre n. ¿Cómo es la x cuadrada en el 0,1 cerrado? Es estrictamente creciente. Entonces, ¿dónde creen ustedes que la función f en este intervalo alcance su mínimo? En el extremo izquierdo del intervalo, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual, el mínimo va a ser igual a f de k menos 1 entre n. Ajá, pero ¿cuánto vale esto? F de k menos 1 entre n. Pues como f de x es x cuadrada, entonces f de k menos 1 entre n va a ser k menos 1 entre n elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces ya calculamos mkn minúscula f. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien seguros? Calculamos ahora mkn mayúscula f. ¿Quién es? Por definición, eso es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, k menos 1 entre n, k entre n. ¿Cómo es la f? Nuevamente, es continua en el cerrado, alcanza su máximo, es estrictamente creciente, el máximo se alcanza en el extremo derecho, la regla de correspondencia de esta función es la x cuadrada, y entonces f de k entre n vale k entre n al cuadrado. ¿Con esto qué obtenemos? Con esto obtenemos que para cada n natural y para cada k igual a 1 hasta n, mkn minúscula f es k menos 1 entre n al cuadrado y mkn mayúscula f es k entre n al cuadrado. Muy bien, ¿sí está bien? ¿O hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, así las cosas, ya podemos calcular la suma inferior de f respecto a la partición Pn y también podemos calcular la suma superior de f respecto a la partición Pn. Vamos a hacer la cuentita. Fíjense, la suma inferior de f respecto de Pn, ¿quién es? Es la suma desde k igual a 1 hasta n de mkn minúscula f por la medida del intervalo k menos 1 entre n, k entre n. ¿Cuánto mide este intervalo? Sea cual sea el caso. 1 entre n, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una homogénea. Dividimos al intervalo 0,1 en n intervalos de la misma longitud, o sea, de longitud 1 entre n. ¿Cuánto vale mkn minúscula f? Vale k menos 1 entre n al cuadrado, ¿verdad?
Entonces nos termina quedando que esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 entre n al cuadrado multiplicado por 1 entre n. Multiplicamos denominadores con numeradores y ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 al cuadrado entre n cúbica. La n cúbica la podemos sacar, es una constante, entonces nos termina quedando que esto es igual a 1 entre n al cubo por la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 al cuadrado. Ajá, y aquí va a pasar algo similar a lo de a las sumas inferiores de la identidad respecto a las particiones homogéneas. Fíjense, vamos a desenrollar esta suma, vamos a expresarla de manera un poco más explícita. Cuando k es igual a 1, ¿qué término tenemos? 1 menos 0 al cuadrado. Cuando k es igual a 2, ¿qué término tenemos? 2 menos 1 al cuadrado. Así nos seguimos hasta llegar a n menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Este número, ¿quién es? En realidad es 1 al cuadrado. Después este de aquí es, no hice algo mal, ¿no? Perdón, este es 1 menos 1 al cuadrado. El primero, cuando k es igual a 1, tenemos 1 menos 1 al cuadrado. Y entonces nuestro primer término da 0 al cuadrado. El segundo término da 1 al cuadrado. El siguiente término daría 2 al cuadrado. Así nos seguimos hasta llegar a n menos 1 al cuadrado. ¿Qué suma realmente tenemos? Tenemos la suma de los primeros n menos 1 números naturales al cuadrado. Fíjense, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n menos 1 al cuadrado. ¿Y esa suma cómo se puede escribir? Pues justo como aquí indico. Se puede expresar como la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k al cuadrado. Entonces modifico mis sumandos para expresarlos de una manera más simple. El 1 entre n al cubo déjalo igual. Y entonces nos queda este término. Pero aquí entra en juego una fórmula que se aprende en álgebra superior para sumar a los primeros n números al cuadrado. Para cada n natural, la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Ajá. Para n menos 1, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Cómo nos quedaría la fórmula en ese caso? Pues en donde haya... Mande. Sería n menos 1 Ajá. por n Exactamente. por 2 por paréntesis, n Perfecto. menos 1 más 1. Exactamente. Y el 6 se queda igual, ¿no? Y esto es justamente muy bien, ¿eh? Perfecto. Esto es precisamente lo que puse aquí. N menos 1, N, 2, paréntesis, N menos 1 más 1 entre 6. Justo como lo hizo Santi, así es como lo pusimos. Ajá. Entonces, ¿alguien escribió algo? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué? ¿Lo de la sustitución? Para el caso N menos 1. ¿Te refieres a eso? Ah, mira, fíjate. Lo que hay que hacer es, donde haya N, pon N menos 1. Entonces, fíjate, aquí está esta N. Entonces ponemos N menos 1. Después tenemos N más 1. Entonces, ¿qué vamos a poner? N menos 1 más 1. Y después hay un 2N más 1. Entonces, en vez de poner N, ponemos 2 por N menos 1 más 1. Y todo entre 6. Y esto, justo esto que es aquí, que es lo que dijo Santi, es justo lo que tengo aquí también. Porque apliqué esta fórmula que se ve en superior, pero no para n, para n sumando, sino para n menos 1 sumandos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Alguien me pregunta, Santi me pregunta, maestro, ¿y qué pasaría si en vez de k cuadrada tuviéramos k séptima o cualquier otro número mayor? Pues lo que uno tiene que hacer es entonces buscar una fórmula. Existen fórmulas, por ejemplo, para los primeros n números al cubo, para los primeros n números al cuadrado, para los primeros n números a la quinta, a la sexta. De hecho, existe una fórmula recursiva para los primeros n números elevados a la k y queda en términos de la suma de los primeros n números a la
elevados a la k-1, o a la k-2. Entonces lo que uno tiene que hacer es aplicar estas fórmulas, porque por ejemplo aquí estamos trabajando con la x cuadrada, pero si estuviéramos trabajando con la x cúbica, lo que se siente, que si trabajamos con la x cúbica, aquí nos va a aparecer, en vez de un cuadrado, ¿qué va a aparecer? Un cubo, ¿no? Y si estuviéramos trabajando con la x cuarta, nos va a aparecer aquí un 4. Y entonces necesitamos fórmulas para la suma de los primeros n números al cubo, la suma de los primeros n números a la cuarta. Ajá. Digamos, si los quisiéramos ir haciendo a patita uno por uno. Pero hay una manera de resolver ese problema, porque eso sí es un problema, encontrar fórmulas de ese estilo. Y es justo lo que van a ver con Cristian en la siguiente sesión. Tomando unas particiones especiales, no las homogéneas, otro tipo de particiones, van a poder calcular la integral de x a la n. Bueno, van a poder demostrar que la x a la n es integrable y no van a tener que ocupar fórmulas de este estilo. La única fórmula que van a necesitar es la fórmula de la geométrica, que en cálculo 1 la ocupamos un montón. ¿Sí se acuerdan de esta? 1 menos r, la n más 1 entre 1 menos r, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí, ahí está. Esa es la única fórmula que van a necesitar. Y con esa van a poder demostrar que x a la n es integrable. Pero bueno, esto lo van a ver con Cristian. Lo van a ver y bueno, va a quedar yo creo que muy, muy padre. Entonces, ¿qué tenemos? Regresando a la cuentita. Nos quedó esto, aplicamos esta fórmula y nos termina quedando esto de aquí. Ya lo que sigue es pura talachita, o sea, trabajar bien con las fracciones. Multiplicamos a n menos 1 con n, nos termina quedando n cuadrada menos n. 2 lo distribuimos en n menos 1, nos queda 2n menos 1 y con este más 1, perdón, distribuimos 2 en n menos 1, nos queda 2n menos 2, sumamos 1 y nos termina quedando 2n menos 1, que es justo lo que puse aquí. Ajá, todo multiplicado por 1 entre n al cubo y dividido entre 6. Después, ¿qué hacemos? Pues hacemos este producto. Nos queda 2n al cubo menos 3n cuadrada más n, que es justo lo de aquí arriba. Multiplicado por 1 entre n al cubo y dividido entre 6. Y después, 1 entre n al cubo lo multiplicamos con 2n al cubo, con 3n al cuadrado y con n. Y nos termina quedando 1/3 menos 1 entre 2n más 1 entre n al cuadrado. ¿Y eso qué? ¿Ese número quién es? Pues vean dónde empezamos, con la suma inferior de f respecto de Pn. Terminamos llegando a que es 1/3 menos 1 entre 2n más 1 entre 6n al cuadrado. ¿Ok? Bajo. Esa es la suma inferior. Ahora, la suma superior, pues realmente es un procedimiento muy, muy similar. Así que yo les pido a ustedes que esta parte la chequen. Hagan ustedes la cuentita, pero se llega a ¿qué cosa? Que la suma superior de f respecto de Pn termina siendo 1/3 más 1 entre 2n más 1 entre 6n. ¿A qué terminamos esta cuentita? Ustedes chequenla. Es mera talachita y es básicamente lo que hicimos hace rato. Bueno, en el caso de la suma inferior. Y entonces, ¿qué se concluye de esto? Que para cada n natural, la suma inferior de f respecto de Pn y la suma superior de f respecto de Pn toman estos valores. Pregunta, una pregunta de cálculo 1. ¿A dónde converge esta sucesión? En 1/3 y 1/3. Exactamente, y la de abajo también a 1/3. Ya con nuestras caracterizaciones que vimos hoy, ya con eso bastaría para concluir que la f es integrable, ¿no? Porque una de nuestras caracterizaciones decía, si existe una sucesión de particiones Pn, tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto de Pn es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto de Pn, si esos dos límites coinciden, entonces la función es integrable. Y ese valor común es el valor de la integral. O sea, con nuestras caracterizaciones, aquí podría terminar el problema. Ahora, la intención de este problema era hacerlo a través de la definición, pero ahí está como un comentario.
Si nosotros ya usamos nuestras caracterizaciones, toda esa herramienta, pues nos damos cuenta de que esta sucesión de sumas inferiores converge a un tercio. La sucesión de sumas superiores converge a un tercio también. Entonces usamos nuestra caracterización, concluimos que es integrable y que el valor de la integral es precisamente un tercio. Pero haciéndolo por la definición, ¿qué tendríamos que hacer? Acotar, como le hicimos en la demostración. O sea, en el fondo es como hacer la demostración de D implica A, hacerla para el caso particular de la x cuadrada. Esta suma inferior, ¿cómo se compara con el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores? Vía este menor o igual. El supremo de las sumas inferiores, del conjunto de sumas inferiores, es menor o igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. El ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores es menor o igual a esta suma superior. ¿Cuánto vale esta suma inferior? Este valor. ¿Cuánto vale esta suma superior? Este valor de aquí. ¿Ok? Fíjate que esta sucesión converge a un tercio. Esta converge a un tercio. Y esta otra también a un tercio. Y esto está ensanguichado. Aplicamos teorema del sándwich. Y entonces lo del medio también debe de converger a un tercio. Pero esto es constante. Esto es constante. Y terminamos concluyendo que este ínfimo, este supremo y este ínfimo, en ambos casos valen un tercio. O sea, este supremo y este ínfimo coinciden, su valor común es un tercio. Y entonces, ¿qué se tiene? Pues que la f es integrable en el 0,1, o sea, la x cuadrada, y que el valor de la integral es precisamente el valor un tercio. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todos bien seguros? ¿Podría subir tantito, por favor? Claro que sí. Alguien me pregunta que yo tengo una duda, ¿por qué convergen a un tercio? No entendí eso, porfa. Bueno, es que tal cual esa parte no la expliqué. Digamos que solo les dije que me comentaban cuánto vale a dónde converge este valor, pero ahí va, fíjate. Esta sucesión, ve esta sucesión, ¿a dónde converge? ¿A dónde converge esto? La constante un tercio. A un tercio. ¿A dónde converge menos 1 entre 2n cuando n tiene infinito? El denominador se va haciendo muy grande, ¿no? Esto converge a 0. ¿A dónde converge 1 entre 6n cuadrada? A 0 también. ¿A dónde converge entonces toda esta sucesión? Converge a un tercio. Esa sería la explicación. Y algo similar se hace con la sucesión de abajo. Esto es constante. ¿A dónde converge? A un tercio. 1 entre 2n, ¿a dónde converge? A 0 cuando n tiene infinito. 1 entre 6n cuadrado, ¿a dónde converge? A 0 cuando n tiene infinito. Todo esto, entonces, ¿a dónde converge? A un tercio. ¿Sí me entiendes? A ver. Vale, ¿no? ¿De qué? Básicamente, como son sucesiones, sacamos límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Exactamente, justo lo que dijiste, Santi. Se hace toma de límite y se usan las propiedades operativas del límite. O sea, no sé, pones límite cuando n tiene infinito de un tercio, menos 1 entre 2n, más 1 entre 6n cuadrada. El límite se mete en cada sumando. Menos límite cuando n tiene infinito de 1 entre 2n, más límite cuando n tiene infinito de 1 entre 6n cuadrada. Este se va a 0, este se va a 0, y solo este sobrevive y vale un tercio. Algo así. Es como se podría hacer, sí, o sea, si uno quiere hacer la cuenta con lujo de detalle, eso es lo que se tendría que hacer. ¿Va? Bueno, entonces yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. ¿Qué nos falta? Así súper importante, ver las clases de funciones que son integrables. Las continuas son integrables, las monótonas son integrables, y con eso ya tenemos prácticamente todo lo de, bueno, tendríamos la mitad de lo del primer parcial, del segundo parcial. ¿Qué nos falta? Definir la f grande, que es una función que queda en términos de la integral. Esta función. Ver el teorema fundamental del cálculo, el primero, el segundo, los teoremas de cambio de variable e integración por partes. Y eso yo creo que lo voy a hacer en las próximas 2 semanas, regresando de
de vacaciones. O sea, pasa Semana Santa, 2 semanas más y listo. Examen. O sea, en 3 semanas habría posiblemente un examen. No, después de que regresamos a clases, ¿cuántas semanas tendríamos? O sea, digamos, pasamos la Semana Santa, tenemos 2 semanas de todavía teoría de la integral y ya acabamos todos los temas para el segundo parcial. Y una semana para repasar, ¿no? Y una semana para repasar, exactamente. Entonces, realmente tienen mucho todavía. 3 semanas. Tienen un mes todavía. A partir de ahorita, todavía tienen un mesesote. Maestro, yo tengo una duda con un ejercicio de la guía. Vale, dime. Déjame apagar esto y ya. Nos estamos viendo, cuídense mucho, bye bye. Hasta luego.